Hola, Guillermo Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por el llamado. Muy bien, un placer estar en contacto con vos. Bueno, aquí estamos en la mesa con Alejandro Canizaro, también con Fernando Martínez, para charlar un poco de lo que surja. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Guillermo? Lo primero que queríamos preguntarte tiene que ver en realidad con tu visita a Puerto Madryn y con tus expectativas de esa visita. Mirá, fundamentalmente hoy los dirigentes, no es que yo sea un dirigente, pero los dirigentes lo que tienen que hacer es escuchar. Como decía Facundo Cabral, volá bajito que la verdad está ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos es con un mensaje de organicidad del Movimiento Nacional Justicialista, de la importancia de la unidad, de la importancia de que estemos todos juntos, que posterguemos las diferencias internas, porque enfrente tenemos un gobierno bestial. Imagínate que tenés a la primera potencia mundial en términos políticos, económicos y militares como Estados Unidos protegiendo su industria de aluminio y nosotros la desprotegemos. Y bueno, imagínate que tenemos una sola empresa de aluminio nosotros en Argentina, que es un orgullo ciertamente y que tenemos que cuidar, ¿no? Al margen de que tengamos diferencias en su administración, elementos de gestión, etcétera, 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 que siempre puede haber, pero no es impensable pensar que vamos a desarrollar la metalmecánica si de base no tenemos la industria de aluminio o la industria del acero. Trump lo entiende y protege a sus industrias, y no lo entiende. El nuestro lo único que le interesa es el beneficio de las 1000 familias acá de la Pampa Húmeda, ¿no? Guillermo, son sus amigos de toda la vida. Hace muy poquito escuchamos al presidente Mauricio Macri hablar de un crecimiento invisible. Bueno, yo del discurso en el Congreso, a diferencia de muchos compañeros, quedé conforme, porque no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Él está en una situación económica cuasi terminal, para no decir terminal. Lo que tenemos que evitar es que esto se transforme en un colapso institucional. Y eso es una responsabilidad del oficialismo principalmente, pero también de la oposición. Que él no haya querido sacar conejos de la galera en su último discurso es un hallazgo. Bueno, no te olvides que el 28 de diciembre hizo una conferencia de prensa absolutamente inverosímil, donde estaban funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, cuando se supone que el Banco Central tiene independencia funcional, y empezaron a tomar decisiones que era contrario sensu a lo que podía acontecer en el hecho económico, y fue lo que pasó. Entonces yo estaba muy atento a ver si se les ocurría sacar, ¿viste? Bueno, no, tiraron la pelota afuera, hablaron de cualquier otra cosa, y aunque te parezca increíble, eso tranquiliza, porque lo ves que el tipo está asumiendo su incapacidad y que tiene que de alguna manera entender que tiene que pasar el tiempo hasta que se cumpla su tiempo y alcance la meta y se cumpla su periodo, que es lo que todos tenemos que ayudar. Y esto sí es muy importante. Yo ya viví la crisis del 89, viví la crisis del 2001, y ciertamente eso ninguno de nosotros lo quiere repetir, y esto lamentablemente es una mezcla entre el 89 y el 2001. Porque ¿podés especificarlo en cuanto a esta mezcla, que supongo ahí la palabra inflación tiene mucho que ver? Bueno, vos imaginate que tuviste, bueno, vos no. No, yo sí. ¡Ay, no! En el mejor momento. El mejor momento, pero bueno, si justo te estabas enganchando ahí y te quedaste como nosotros, no, estamos hablando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio durante la década kirchnerista. Yo tengo un montón, se me van surgiendo cosas como para preguntarle, pero bueno, ahí estamos otra vez con Guillermo. ¿Se cortó? En el mejor momento, Guillermo. ¿Qué va a ser? Ayer me cortaron en un programa de televisión, dicen, en todo el país casi, ¿no? Así que se corte el teléfono tiene su lógica. Le dije al gato silvestre, gato, no te pongas mal, no es culpa tuya que te cortan, es culpa mía. Yo te voy a preguntar, ¿te pasa seguir esto de que te corten? ¿Eh? ¿Te pasa seguir esto de que te corten?
Pasa, pero yo soy de la vieja guardia, estas cosas son menores. Ustedes se asustan de esto, no se asustan, pero se asombran. Las cosas para nosotros... Por eso estos estilos que nos tocó vivir a nosotros, por suerte también ya se van yendo con nosotros, ¿no? Somos una generación que ya va pasando el mando, así que... Y de alguna manera esto que para nosotros era habitual se va transformando en un hecho excepcional. Bueno, esto están haciendo una tontería, esto de cortar y demás. Al contrario, lo único que hacen es generar la intriga y ahora está todo el mundo viendo por internet, que fue lo que dijimos ayer en el programa. Pero estábamos hablando del 89, sí, creo, ¿no? Sí, exactamente. Vos hablabas como de una mezcla que tiene este gobierno entre... Una mezcla explosiva que lo que indica que esto está terminado y que no tiene que colapsar lo institucional. Y te decía, mirá, vos tenés un ministro, el de Hacienda, Duhovne, que hace 10 días por ahí transitó por España y reflexionando alrededor de la inflación dijo, bueno, lo que pasa es que mi gobierno no tiene instrumentos para derrotar a la inflación, pero tengo una voluntad bárbara. Yo les garantizo que tenemos una voluntad bárbara. Cuando yo seguramente estaba más cerca de su edad que la que tengo ahora, hubo un ministro de Economía en el gobierno de Alfonsín que se llamó Juan Carlos Pugliese, que reemplazó a Juan Vital Surril, que lo primero que hace es una reunión con los empresarios en la Casa de Gobierno. Al otro día la situación económica se agudiza, entonces los periodistas le dicen, pero Pugliese, ¿qué pasó? Se encontró con todo lo que en aquel momento eran los capitanes de la industria, una denominación que tenían lo que hoy se llaman las empresas más relevantes, y le dijo, miren, yo no sé, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, a los 45 días se tuvo que ir. La diferencia entre la declaración de Duhovne, que pasó en el año 89, y esta es casi un calco, exactamente lo mismo. Y la situación también, porque hoy vos tenés un desequilibrio macroeconómico extraordinario. Cuando Alfonsín tuvo 12 puntos de déficit fiscal le quedaban 60 días. Y estos hace más de un año y medio que vienen transitando con 11 puntos de déficit fiscal. Es imposible. No hay posibilidad de administrar la cosa pública si vos tenés un desequilibrio entre ingresos y egresos de 11 puntos. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa, porque en nuestro gobierno, desde el 2003 al 2010, administramos con superávit fiscal y superávit comercial, y fue el momento más virtuoso de nuestro modelo de desarrollo, cuando crecíamos a tasas chinas. Entonces el superávit fiscal es fundamental para que vos, desde unas finanzas públicas ordenadas, des las señales al sector privado que se ponga a invertir y desarrolle toda su potencialidad. Absolutamente distinto de lo que está haciendo este salvaje, porque se financia afuera y se financia adentro, tremendo desequilibrio. Cuando se financia afuera, trae dólares que después los tiene que vender en el mercado, porque la mayoría de sus gastos no son en dólares, son en pesos, entonces te tira para abajo el tipo de cambio. Y cuando se financia en pesos en el mercado local, te saca el crédito que necesita el sector privado para desarrollarse. Con lo cual es una cosa insostenible, cuando yo expresé que eran unos descerebrados, no es que los quería atosigar, ni quería, es que es inadmisible. Ellos desregulan todos los precios de la economía, está bien, tienen derecho a hacerlo, pero no tienen derecho a desregular todos los precios de la economía y querer regular el salario. No hay ningún marco teórico en nuestra disciplina que diga eso. Vos podés desregular los precios y desregular los salarios. Podés regular los precios y regular los salarios. Lo que no podés es desregular los precios que sean libres y los salarios controlados. Eso no se vio nunca, pero no en la Argentina, en ningún lugar del mundo. O sea, tienen una visión de las cosas que no es de gente formada, ni siquiera de gente inteligente. Entonces, esto es realmente muy delicado y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar para que estos muchachos lleguen al 2001. Guillermo, te quería preguntar con respecto a, nombrabas la falta de protección a las industrias que tiene este gobierno, y nosotros aquí estamos en Chubut, en una provincia en la que, bueno, estaba atravesando una importante crisis. Justo el día de ayer se aprobó finalmente el pacto fiscal en el Parlamento, un pacto con el cual relegamos, ¿no?, autonomía de la provincia, y como para paliar esta
esta crisis se está hablando fuertemente sobre la megaminería, algo que en una provincia que, digamos, el pueblo ha rechazado fervientemente en muchas ocasiones, tanto la megaminería como también la posibilidad de que se instale una central nuclear en la Patagonia. Hay un fuerte rechazo popular. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, yo creo que hay que ser muy respetuoso de las decisiones que toman cada uno de los pueblos que habitan las distintas especificidades de nuestra patria. Yo te pediría que me releve de temas tan específicos, porque ciertamente ahí están los compañeros que son los que tienen que opinar con conocimiento, profundidad y como corresponde cuando se emite una opinión a esos temas. En general en mis viajes yo no genero opiniones sobre los hechos específicos porque me parece que es una falta de respeto a la dirigencia de la provincia, que es muy importante, por cierto, en el peronismo nacional. Así que, pero está claro algunos principios. Los pueblos son los que tienen que tomar las decisiones en los lugares donde ellos habitan. Y si el pueblo chubutense está hablando y mencionando y expresándose, no hay otra posición que acompañar lo que vos estás diciendo, que es una posición mayoritaria, naturalmente. Bueno, sos uno de los, se te nombra como uno de los principales referentes de impulsores de la unidad peronista, ¿no? Algo tan aparentemente necesario como para poder, bueno, lograr conseguir nuevamente el mando y revertir en lo posible tantos derechos que se han perdido. ¿Cómo andan con este asunto de la unidad? Mira, yo estoy muy satisfactorio. Yo estoy muy conforme. Nuestra militancia se une, nuestros afiliados se unen, nuestros simpatizantes se unen, y eso es el principio de garantía de la unidad. No tengo duda que nuestros dirigentes, los top, inexorablemente ante el rol de la historia se van a unir, y siempre tenemos problemas con las segundas y terceras líneas. Vos sabés que ahí radica la situación, en la segunda y tercera línea. Pero bueno, veo un avance importante en ese proceso, supongo que en Chubut también se estará dando, ahora cuando llegue nos vamos a estar interiorizando. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar picante, como dicen los chicos, alrededor de la segunda y tercera líneas, hubo una reunión en una universidad, la Universidad Metropolitana, era 2 o 3 semanas, de una segunda, tercera líneas importantes del peronismo que se empezaron a juntar para hablar. Había gente de Massa, había gente históricos de la ortodoxia, del movimiento Evita, en fin, había estos muchachos que cuando se juntan y no se ponen de acuerdo, después se dispersa por todos lados. Bueno, se están empezando a juntar, era la señal que faltaba. Entonces yo soy muy optimista y a su vez, dada la gravedad de la situación, ¿no? También muchas veces la gravedad de la situación hace que ante la responsabilidad histórica vos tengas que tomar las decisiones adecuadas, y las decisiones adecuadas en este caso es la unidad. Está bien, no hay tiempo para estar discutiendo en el margen, tenés que discutir las cosas centrales, y en las cosas centrales, en general, el peronismo estamos de acuerdo. Ahí pensaba, Guillermo, cuando hablabas de segundas y terceras líneas, también mencionabas que vos junto a otros dirigentes decías como que son los últimos especímenes de una generación que también, digo, para desde hace unos años a esta parte, fueron una generación bastante atacada por los medios de comunicación por un discurso más vinculado a las formas, al carácter, si querés. Y entonces ahí estas segundas y terceras líneas para el futuro del peronismo empiezan a cobrar protagonismo. Sobre todo, sí, ¿no? Sí, eso es importante lo que decís, y sobre todo el tema de la forma, pero bueno, entre que haya algunos gritos y que te metan preso, ¿vos qué preferís? No, está claro, yo no lo discuto, pero sí es cierto que Clarín hizo 600 tapas. Sí. No hay ningún dirigente empresarial que pueda decir que en 12 años de gobierno peronista, este ciclo, más los del compañero Duhalde, hayamos metido preso porque te han dado un adelanto de obra. Yo no sé, Lascurain fue profesor mío. Sí. Fue profesor de contabilidad, mi primera materia en la facultad. Lo conozco. Yo no sé el expediente, no lo conozco, ni sabía que se dedicaba a la construcción.
Ahora, yo hace muchas décadas que ejerzo el comercio. Es la primera vez que escucho que alguien va preso por un adelanto de obra. Nunca escuché eso, nunca. Nunca. Es una cosa insólita lo que están haciendo. Evidentemente en el momento que hay un conflicto en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas? Comparada con la forma de estas bestias que fueron capaces de bombardear Plaza de Mayo con el pueblo abajo, a mí me parece que, viste... lo que sí rescato de tu pregunta es que es una generación que ya se está retirando, que incluso se debería haber retirado cuando terminaba el gobierno anterior, el gobierno de Cristina. Lo que pasa que, bueno, se desordenó la cosa y vinieron esto, entonces no corresponde dejarle a la generación que viene más que el campo orégano, que es lo que tiene que hacer una generación con respecto a la otra. Y en este caso nos toca, nosotros lo trajimos, nosotros le tenemos que ganar. Nos ganaron a nosotros y nosotros le tenemos que ganar en el 15. Esta es la realidad. En el 19, perdón. Nos ganaron en el 15, le tenemos que ganar en el 19. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo. Es como un encuentro generacional y la última carga barraca que estamos haciendo. Después, obviamente, les toca que pasa el que sigue, que entre otros están ustedes. Por eso, o sea, todavía no se retiraron. Hay una última batalla que... Sí, claro, que es esta. Mirá, la famosa frase, por nosotros vinieron, por nosotros se tienen que ir. O sea, no es que vinieron porque fuimos extraordinarios, ¿no? Si nos ganaron las elecciones porque algún error cometimos. Si no, parece una discusión. Hicimos todo bien, pero nos ganaron. Esto es ridículo. Evidentemente, hay cosas que tenemos que revisar, sobre todo en los últimos años de nuestro gobierno. Bueno, modificar y a partir de ahí darle la última batalla a estos oligarcas, que espero que sea la última. Y para darla tenemos que estar todos juntos, en términos políticos y en términos de sectores sociales también. Por eso te digo, bueno, ya no va a quedar ninguna duda al interior de la UIA quiénes son estos. Estos solamente tienen representatividad en la sociedad rural argentina, la que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida, o la que administra el predio de Palermo. Esa sociedad rural, no las sociedades rurales. Estos expresan únicamente 1000 familias. Ahí te escuché en una entrevista hablar de que Mauricio no es Macri. Claro, no es Macri, es Blanco Villega, ese fue un error que cometimos. Porque al decir nosotros Mauricio es Macri, la gente pensaba que era un tanito vivo. Viste, que te pinta el cordón y que te hace esto. Bueno, vos sabés cómo. No es esto. Este es el hijo de una oligarca, dueña de las vacas de la provincia de Buenos Aires. El pueblo argentino sabe lo que es una oligarca. Bueno, lo que pasa es que hay que explicarle con precisión. Es un oligarca y por eso te aumenta el precio de la comida. ¿Qué hizo? Bueno, duplicó el precio de la comida. ¿Para qué? Y para que el valor de sus campos, el alquiler de sus campos sea más caro. Bueno, listo, eso fue lo que consiguieron. Y eso es todo. Ahora te dicen que sos llorón, ahora te dicen esto, dicen que los dirigentes sindicales son atrasados, te ponen preso a los empresarios, te ponen... Bueno, son una cosa muy desesperante, pero bueno, hay que aguantársela. Y hay que tener paciencia, con tranquilidad, por eso vuelvo al inicio de la pregunta. Prefiero el Macri del Congreso y no el Macri de ayer, que se lo ve exacerbado, se lo ve nervioso, se lo ve que no sabe para dónde ir. Porque cuando no sabe para dónde ir, ¿viste? Y encima hace cosas, hace macanas. Entonces prefiero el Macri del Congreso, prefiero el Macri que dice el crecimiento invisible, nunca entendés qué quiere decir, qué sé yo, pero bueno, al menos no hace daño, ¿se entiende? Diciéndote esto no hace daño. Claro. Prefiero el Macri que tira la pelota a la tribuna. Guillermo, y no el de ayer, Hablas del campo, de los dueños de la tierra, justo cuando ayer te cumplieron 10 años de la ley 125, 10 años exactos de ese momento en el que los dueños del campo, ¿no? de las tierras argentinas, prácticamente paralizaron el gobierno durante 4 meses o más. Vos también estabas a favor de retenciones en el campo, tal vez no tanto de la ley 125, pero sí a favor de esta medida. Sí, claro. Nosotros ya habíamos tenido la instrucción en su momento y habíamos trabajado las retenciones móviles para la soja, que traía una serie de beneficios sobre el tema del monocultivo, sobre el tema del alquiler de los campos,
vos te imaginás que en el mismo campo podés hacer soja o podés hacer maíz, alimentar a la vaca y sacar leche. Entonces, cuando vos aumentás el precio del alquiler, pues eso te impacta en los costos de todos los productos, y si te impacta en el costo de los alimentos, y por lo tanto van al alza los precios, eso te complica el salario real. Esa era la discusión que teníamos. Nosotros teníamos la posición de retenciones móviles hacia la soja. En ese momento Estados Unidos estaba con un programa muy intensivo de transformación de las oleaginosas en combustible, por eso la soja llegó a costar 600 y pico de dólares la tonelada. Bueno, y eso tenía un impacto en toda la estructura productiva y sobre todo la alimenticia en la Argentina. Este chico Lustó mintió, porque dijo que tenía acordada con las organizaciones del campo que ellos preferían retenciones móviles para el trigo y el maíz también. Él en una reunión dijo, yo lo acordé, está acordado, y mintió, no estaba nada acordado. Otro chico, digamos, viste, encima no es surgido de las canteras del peronismo, viste lo que es Lustó. Y bueno, nos metió en este conflicto, y encima después presuponían que era la posición de la Secretaría de Comercio, y eso estaba muy lejos de ser la posición de la Secretaría de Comercio. Ahora, la 125 fue de Lustó, sin embargo, luego de la renuncia de Lustó, siguieron manteniendo la posición de la 125. Mirá, lo que se hizo, no, después fueron retenciones, no fueron retenciones móviles, fueron retenciones fijas. No. Pero eso fue luego del voto no positivo. Claro, se perdió la votación. Bueno, después renunció Lustó, ¿no? Claro, pero digo, desde el gobierno se mantuvo la decisión de sostener la ley que había confeccionado Lustó. No, si ese proyecto de ley se perdió la votación. Claro, está bien. No, una cosa son retenciones, otra cosa son retenciones móviles. Okay. Son dos cosas distintas. No. Lo que después se mantuvo fueron el quantum que había de retenciones. Okay. La resolución de Lustó, que después efectivamente, como vos decís, se transformó en un proyecto de ley que finalmente no se aprobó, no se aplicó naturalmente, si no fue aprobado por las cámaras. Bien. Así que no, de ninguna manera. Pero bueno, no estábamos analizando el hecho jurídico en sí, sino el hecho político. Bueno, tal cual. Lustó, un chico que se equivoca, digamos, ¿no? Era un chico. Y bueno, cometió... También nosotros fuimos un gobierno demasiado generoso, ¿viste? Convocar para un puesto de tremenda envergadura a alguien que no venía de la cantera peronista y que no tenía mérito para estar ahí. ¿Qué empresa había manejado Lustó en su vida? ¿Cuáles eran los antecedentes de Lustó, más allá de haber escrito un libro sobre el tema fiscal? Ninguno. Bueno, son esas cosas que se nos dan y bueno, la verdad que fue un error, un grave error. Bien. Bueno, de hecho vos lo ves donde está ahora, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien dónde está tampoco. Te quería preguntar también con respecto a, este gobierno de oligarcas, como lo nombrás vos, los oligarcas que también tienen prácticamente repartida en la Argentina la propiedad de las tierras. Aquí en la Patagonia tenemos un conflicto que atraviesa directamente la propiedad de la tierra, que tiene que ver con la recuperación por parte del pueblo mapuche de su territorio ancestral. Sí, pero tenemos que diferenciar, porque son criterios distintos. A ver. Yo de los oligarcas que hablo son de los oligarcas de la Pampa Húmeda, que es donde se hacen los alimentos que vos consumís. Es muy distinto a pensar que alguien que tiene 10.000 hectáreas en la Patagonia, eso no es un oligarca. ¿Qué comida se hace ahí? Por eso, diferenciemos. Cuando nosotros los peronistas hablamos de oligarca, hablamos de la sociedad rural argentina, que es la que impacta en la Pampa Húmeda. Y donde se hace la comida, se producen los alimentos que vos consumís. Si es el precio de ese alimento, contiene a su vez el precio del alquiler de la tierra como costo, y vos tenés 1000 familias que viven de renta. Las familias parasitarias que hablaba David Ricardo. Distinto es las otras cosas, pues en esa tierra que vos me estás hablando hay otros conflictos, pero ahí no se genera ningún alimento que vos comas, más allá de algún hecho marginal, pero estamos hablando de lo que se comercializa y produce y se comercializa en el mercado, que es donde los argentinos se alimentan y es donde Perón y Evita cuestionaban, y nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque este es el problema que tenemos. Tenemos que resolver ese tema de la oligarquía, porque cuanto más exitoso es el modelo nacional y popular, más aumenta el precio de los alimentos. Bueno, entonces estamos en un lío. Claro. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la hectárea en la zona núcleo costaba $3.000. Y cuando nos fuimos costaba entre 17.000 y 20.000. Bueno,
De alguna manera eso lo tenemos que resolver, porque eso me va el costo de los alimentos, y entonces cuanto más exitoso es nuestro modelo, más caro tener la comida, es imposible. Bueno, porque deteriorarse el salario. Y eso es lo que aconteció, y por eso tuvimos que crear la Secretaría de Comercio, ¿no? Yo recreé la Secretaría de Comercio con la anuencia de Kirchner, precisamente para tratar de resolver ese tema. Claro. Yo quería Y la resolución no era retenciones móviles con esta tontería de Lustó, como él la diseñó. Claro. Sí, sobre algún producto, pero no. Ahora, resulta que él, que fue el que la hizo, ahora dice, en realidad él es inocente y los culpables son típica conducta radical. Yo quería apuntar con la pregunta, más que nada la propiedad de la tierra, ¿no? Si en algún momento, digo, si podés pensar en algún futuro desde la mirada peronista, la posibilidad de que se plantee, ¿no?, un reparto equitativo de la tierra. No hace parte de nuestra cosmovisión. Nosotros no avanzamos de ninguna manera en el derecho de propiedad, esa es otra filosofía. No, nosotros el derecho de propiedad es un derecho sagrado, incluso yo lo respeto, lo valoro. Y más allá de cómo se haya adquirido esa propiedad. Pero lógico, no, bueno, si vamos a ese tema, tenemos un lío bárbaro, porque obviamente que la tierra existe antes que el ser humano. No, obviamente. Pero el derecho de propiedad, el peronismo, no, nunca lo discutió ni lo discutirá como peronismo. Son otras filosofías lo que discutimos. Claro. Buscarlas por otro lado, que también están de modeno. Esa filosofía está muy de modeno, han resuelto la problemática de la equidad en el mundo, en fin, por eso es uno de los imperios que colapsó. Claro. No es que avanzando sobre el derecho de propiedad resolvieron el tema de la equidad, de ninguna manera. Porque este es un tema de incentivos, es un poco más profundo, pero convengamos que el sistema capitalista resolvió muy bien el tema de los incentivos, no resolvió el tema de la distribución. Por eso Perón enseñó que el derecho de propiedad es el derecho que resguarda los incentivos, pero por el otro lado te enseñó que no hay ninguna familia, ningún ser humano se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Entonces dijo, tiene su derecho al acceso a la propiedad, y esto corresponde que así sea, pero ojo, mijo, esto tiene que ponerlo al servicio del conjunto. Claro. Pero tu pregunta no estuvo sobre si eso la propiedad tiene que estar al servicio del conjunto, sino sobre el derecho de propiedad, y por eso soy claro y contundente. Bien. Guillermo, para finalizar la entrevista, yo quería preguntarte sobre, marcabas en Lustó la falta de ADN peronista, y pensando también en el kirchnerismo construyendo esto que en ese momento se llamaba transversalidad, y pensando también en esta última batalla que tiene que ver con este casi combate contra oligarcas, usando términos también peronistas, ¿cómo se gana esta batalla? ¿Se gana con peronismo? ¿Se gana con transversalidad? ¿Cómo se gana? No, está claro que la visión que siempre tuvimos, al menos que yo interpreté de lo que vos estás llamando la transversalidad, es el frente electoral. Claro. Pero de ninguna manera una nueva identidad. No es que yo me junto con un radical y sale algo nuevo. ¿Está bien? No hay. Al menos en política no hay. Eso de un lado, nosotros... Ahora, que te podías encontrar con alguno de ellos, sí, te podías encontrar. Eso te encontraste con Cobos. No menor, con un puesto no menor, digamos. Bueno, una cosa es un frente electoral, el peronismo siempre fue frentista. Y otra cosa es presuponer que vas a fusionar las identidades y que emerge alguna situación nueva. Entonces, está claro que primero tenemos que plantear la unidad del peronismo y después iremos al frente electoral. Porque el peronismo siempre fue frentista. Sí, pero pensándolo desde ahí, ahora que más se casa Cobos, que fue que no fue elegido para un puesto 4 de Copa. Ahí también de alguna manera se puede analizar la derrota del kirchnerismo desde ahí, pensando también en... Sí, después de eso nosotros ganamos. Claro. Después fue Vudú y sacamos el 54. No. Yo creo que obviamente no es una discusión que estamos dando todavía a los compañeros. Larguísimo, claro. Pero me parece que no lo tenés que buscar ahí. Me parece que la construcción de un frente electoral siempre es importante. Y es la política que va a tener el peronismo. El peronismo va a generar bajo algún mecanismo su articulación y después con sus aliados construir el frente electoral lo más amplio posible.
pero son etapas distintas, ¿está bien? Sí. Son momentos distintos. Por eso digo, el debate es si emergía una nueva identidad o si es la construcción de un frente electoral. Yo no tengo ninguna duda que la vocación de Néstor Kirchner en aquel momento era la consolidación de un frente electoral. No es que íbamos a empezar con las 20 verdades kirchneristas, ¿no? No, claro. Bueno, entonces, algo que también se le cuestionaba, ¿no? Como autocrítica del kirchnerismo estaba esta cuestión de no generar figuras nuevas, ¿no? De la imposibilidad de pasar el mando. En este caso, digo, ¿la figura para el 2019 será Cristina? Mirá, no, Cristina es una dirigente muy importante de la causa, pero bueno, eso es imposible decirlo. En principio tiene que manifestar su voluntad. Después que manifieste su voluntad, hay que ver el consenso de la dirigencia lo que dice. Y sobre ese tema avanzamos. Yo creo que, como enseñó el general Perón, lo maravilloso de esto es que cada pregunta profunda que nos hacemos, Perón dio la respuesta. Perón dijo primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. De la patria hablamos. Del movimiento lo estamos transitando. Para hablar de los hombres todavía falta, ¿no? Bien. Es el tercer momento. Bien. Como último, porque digo, hoy en día cuando uno googlea tu nombre aparece el sobreseguimiento del INDEC, ¿no? Esto que tanto se cuestionó, digo, a la hora de hablar de los logros kirchneristas estaba, bueno, pero ¿por dónde lo me dice? El INDEC no cuenta, y finalmente no hubo pruebas y ahora el INDEC contaba, y la pregunta es, ¿sigue contando los números del INDEC? Sí, no mintió antes ni miente ahora, de eso no tengas ninguna duda. No hay posibilidad de que vos coordines 1.500 personas para una mentira, eso es una estupidez. Esa es una estupidez que, bueno, yo lo entiendo que haya sido una maniobra de la oposición, porque para ese es el esquema. Ahora, el problema es que hubo algunos, lo que se llama ahora fuego amigo, que también cebaron el tema, ¿no? Innecesariamente. Y bueno, a lo hecho pecho. Bien. Pero esto se instaló desde una verdad mediática, desde una posverdad que alimentaron también sectores progresistas vinculados a nuestro gobierno, ¿no? Y esto lo tenemos que mirar a los ojos y decirlo, porque si no nos mentimos, ¿está bien? Esta campaña la empezó Página 12, ¿no, Clarín? Yo sostengo que Página 12 en ese momento, el titular de Página 12, el propietario era Clarín. Bueno, pero haces esa salvedad, ¿no? Como que en ese momento, ¿no? Página 12 era de Clarín, también decís que tanto Berbisky y Weinfeld, lo habías nombrado también, como que respondían a Mañeto. Bueno, pues no tengo ninguna duda, Berbisky, de Mario Weinfeld lo sabrá él. Yo no tengo... Yo lo que dije que fueron los... de Berbisky no hay ninguna duda. Conformó el grupo periodista con todas las periodistas estrellas de Clarín. Usted era muy chico, pero... Magdalena Diego Iñazú, Grondona, Morales Solá, Van der Koy y Berbisky armaron el grupo periodista. Pero la mayoría de los periodistas... Eso es sabido. Ahora yo te digo que desde un discurso pseudo progresista salieron a tosigar y instalar desde la posverdad algo que, como todos estamos estudiando ahora, no era verdad. Por eso tenemos que mirarnos para adentro, y estos sectores que siempre se creen que son los del pensamiento correcto, tienen que tocar el timbre y decir, miren, compañeros del Movimiento Nacional, nos equivocamos, disculpen, fuimos idiotas útiles. Y uno le va a decir otra vez, viejo, a ver si aprenden alguna vez a dejar de ser idiotas útiles. Porque cuando, culpa de esos sectores también, Kirchner no ganó la elección en el 2009. ¿Está bien? ¿Por qué perdimos con De Narváez en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto sacaron los sectores progresistas en la provincia de Buenos Aires? Aislados de la candidatura de Kirchner. Sacaron el 5 o 6%. ¿Y por cuánto perdió Kirchner? Por el 1 o 2. ¿Le fueron funcional a De Narváez? Sí, le fueron funcional. ¿A quién votaron esos sectores en el 2003? ¿A Kirchner o a Carrió? ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? Yo, justo yo en ese momento no votaba. Bueno, ¿pero a quién votaron los progresistas? No importa, perdón. Bueno, digo, el progresismo también, si nos ponemos a listar errores que tienen que ver con el proyecto de país, el progresismo se lleva un montón de errores, digo, de la construcción. Bueno, muy bien, entonces, uno de los últimos es haber sido idiotas útiles en esta campaña contra el INDEC.
Porque en realidad eso toma volumen cuando los sectores progresistas también empiezan a decir tramanda pavada. Bueno, yo no le puedo cargar las tintas morales, te vuelvo a decir, está en la regla del juego que los radicales quieran generar todos los elementos para que vos digas, ustedes miren lo que son los peronistas, miren lo que son estos, miren lo que son sucios, malos y feos, como la película, ¿está bien? Sí, sí. Es que... Ahora que lo digan los que están acompañándote en el gobierno es una estupidez. No, eso está Bueno, clarísimo. Todo esto es lo que vamos a debatir con los compañeros, por eso voy a escuchar más que hablar. Está perfecto, y el viernes ya a poquitas horas estaremos también escuchando. Ya con esta entrevista me hice un montón de amigos. Sí. Llevamos la yerba para el mate, Guillermo. Les mando un abrazo y gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos.